noticias empresariales y para ello contamos con Yuri Rabasa, es trader financiero, analista y director del máster en trading financiero de forexduetacademy.com. Yuri, muy buenas. ¿Qué tal, Marta? Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, ¿cómo estás viendo estos primeros compases de la sesión en Estados Unidos? Indicábamos tono mixto, pero sobre todo con el empuje a la baja del S&P 500 y del Nasdaq 100. Aún así hay que decir que las caídas son muy suaves y que en cualquier momento podríamos ver perfectamente cómo se dan la vuelta. Sí, de hecho eso es lo que te iba a comentar. Lo veo de momento muy parado. He estado muy pendiente también de cómo reaccionaba la apertura a la salida de los datos de empleo de esta semana, a las solicitudes de empleo. Ya comentaba ayer que el mercado va a estar muy pendiente semana a semana de la salida de datos de solicitudes de empleo, porque será una especie de indicador adelantado de cómo está reaccionando la economía a las subidas de tipos, ¿no? Entonces, si los datos de empleo se mantienen fuertes, se mantienen bien, puede dar lugar a que la Fed se vea pues, con más estímulos o con más ganas de subir los tipos de interés con más fuerza, ¿no? Los datos han salido relativamente buenos, los datos de empleo, ¿no? El mercado de momento se está comportando muy lateral, estamos viendo en pantalla el S&P 500 en diario, pero si vamos al gráfico horario, pues vemos que realmente pues estas son las velas del día. En gráficos de 5 minutos también veremos cierta volatilidad en el momento de la salida de noticias de datos de empleo. Esto es cotización continua y más allá podríamos decir que esa ligera caída que se ha producido realmente ha sido por esos datos de empleo, ¿no? Que pese a ser positivos, el mercado los está valorando precisamente de forma negativa por lo que comentaba, ¿no? En Europa estamos viendo que todavía también está un poco parado, no ha habido gran reacción, como decía Gabriel, a esa dimisión de Liz Truss. Parece que el mercado lo tenía descontado y que simplemente pues estaban esperando acontecimientos, quizá próximos nombramientos de nuevos políticos con nuevas declaraciones en un futuro puede provocar más volatilidad, pero de momento tanto el FTSE como lo que es la libra, vamos a ver un momentito la libra, este es en gráficos diarios la libra, pero si nos vamos a gráficos de una hora, pues relativamente parado, ¿no? Casi con movimientos laterales. Si nos vamos al euro-dólar, en gráficos diarios, aquí lo tenemos, sigue la tendencia bajista, el dólar sigue muy fuerte, pero es cierto que en los últimos 2-3 días estamos viendo, casi una semana, estamos viendo cierto, aquí lo vemos, cierto parón, cierto movimiento lateral en ese impulso tan fuerte que había realizado el eurodólar, la posterior corrección y ahora mismo dibujando lo que podría ser una pauta de agotamiento que quedaría completa si se perdiera este nivel. Si nos vamos al DAX, y vemos lo que ha estado haciendo durante la sesión de hoy y lo que, bueno, es su tendencia general, sigue muy bajista y también muy parado. En realidad el mercado hoy ha estado relativamente parado, por lo menos de momento. Veremos a lo largo de la jornada de hoy en Wall Street si con la salida de esos primeros datos empresariales de interés pues tenemos más movimiento, ¿no? Ya comentabais Tesla, ha abierto con un gap bajista, ahora mismo tanteando el mínimo, el soporte, que podría romperlo en las próximas horas. Veremos qué tal responde a este soporte. En caso de que lo rompiera, profundizaría bastante más en las caídas, ¿no? Netflix, tras las noticias de los suscriptores y demás que hemos visto en las últimas horas, pues abrió ayer con un gap alcista. Estamos en gráficos diarios ahora mismo. Voy a acercar a gráficos horarios para verlo mejor y vemos ese gap alcista del día de ayer y cómo en el día de hoy de momento está manteniendo cierto tono positivo, ¿no? Veremos si a lo largo del día se confirma esa continuación de la tendencia alcista en Netflix o por el contrario realiza algún tipo de corrección y el mercado ya va descontando los datos. Bastantes cosas interesantes, Yuri, pero iniciaba sobre todo con el foco puesto en el dato de peticiones semanales de subsidio por desempleo que hemos conocido. Han sido 214.000, ha sido una mejora, además inesperada y también además ha sido menos de lo que esperaba el mercado. Esperaba en torno a unas 230.000 y decías, bueno, es un dato bueno para el mercado laboral estadounidense, pero la renta variable se lo está tomando como malo porque precisamente ese dato
que puede mostrar esa solidez del mercado laboral estadounidense, le puede dar todavía más apoyo, más peso y más alas a la Reserva Federal, que se reúne en apenas 2 semanas para seguir en esa senda de subida de tipos. La semana que viene vamos a estar muy pendientes del Banco Central Europeo, pero es que la siguiente, el 1 y 2 de noviembre, va a tener lugar esa reunión de 2 días de la Reserva Federal. ¿Qué es lo que podemos esperar ahora? Porque respecto al Banco Central Europeo parece que esa nueva tirada de 75 puntos básicos ya está más que clara. De hecho, no estamos viendo divergencias públicas entre distintos miembros del Banco Central Europeo, como sí hemos podido ver en anteriores ocasiones. Respecto a la Reserva Federal, ¿tenemos también tan garantizada esa subida en 75 puntos básicos? Parece que sí, y además parece que el mercado también está descontando eso en los últimos días, horas. Precisamente eso es lo que se empieza a notar, cierto equilibrio, cierto parón en la volatilidad y en esos movimientos ascendentes y descendentes que teníamos en los distintos valores, ¿no? Esto a los mercados, la visibilidad de lo que puede ocurrir en el futuro, a los mercados les gusta. El hecho de que sepamos con cierta antelación lo que puede ocurrir da calma, da tranquilidad y permite que los agentes descuenten lo que puede suceder. Ahora bien, en caso de que hubiera cualquier sorpresa en un sentido o en otro, en realidad pues eso al mercado no le gustan las sorpresas. Si el día de la salida de tipos de interés, pues en vez de subirse más, se sube menos o al revés, pues podemos encontrarnos el mercado muy volátil. Así que sea cual sea el caso, durante ese día habrá que mantenerse con mucha precaución en nuestras posiciones, limitar la exposición a los mercados si estamos haciendo trading y permanecer atentos. Mientras tanto, Tesla, IBM, AT&T son algunas de las protagonistas hoy. Mencionabas, por ejemplo, cómo estaban cotizando en estos primeros compases de la sesión, sobre todo el foco puesto en Tesla, porque sí que estamos viendo un castigo bastante notorio, al menos en estos primeros minutos de sesión bursátil. Me pregunto hasta qué punto es un castigo desmesurado o un castigo lógico. ¿Cuál es el sentimiento que se está moviendo en estos momentos? ¿Es excesivamente pesimista, teniendo en cuenta las guías que ha ofrecido Tesla de, bueno, pues no vamos a llegar a nuestro objetivo de entrega de coches, intento de aliviar las preocupaciones sobre la demanda? ¿Está justificado el castigo que estamos viendo? Bueno, es muy frecuente que en las primeras horas o incluso días la reacción a la salida de noticias o datos económicos sea más emocional y especulativa que tener un sentido en el largo plazo, ¿no? Siempre a la hora de hacer análisis debemos distinguir entre lo que sería el muy corto plazo, el medio plazo y el largo plazo. Posiblemente en el largo plazo pues no tenga tanto sentido porque realmente la estrategia de Tesla no ha variado tanto en estos años y simplemente lo que estamos viendo es ruido de corto plazo, ¿no? De momento es muy pronto, no lleva más que unos pocos minutos abierta la sesión. En estos momentos parece que está queriendo romper el soporte, está ya en 202.5 aproximadamente. Casi te emplazo a la semana que viene para poder ver cómo ha evolucionado durante toda esta semana a esa noticia, ¿no? Pero lo más probable es que sea un comportamiento emocional muy de corto plazo y en el medio plazo se estabilice más la cotización hacia una senda más delimitada, más en el sentido de su estrategia general. Pues nosotros nos quedamos con esas claves. Yuri Rabasa, muchísimas gracias. Gracias, Marta. Y mientras tanto nosotros seguimos